Llegué a casa y mis cosas estaban en el césped. Mi padre, furioso, me echó, llamándome vampiro. Mi hermana se burló y cambió el wifi. En silencio, cargué mi coche. Antes de irme, los encaré y prometí, un día, ninguno de ustedes dormirá. 15 días después, mi teléfono estallaba, mi familia me buscaba desesperada. Mi nombre es Eleanor Vance. Tengo 32 años y durante mucho tiempo, pensé que entendía lo que era la humillación. Pensé que era ser menospreciada a través de la mesa de la cena, ser culpada por facturas que en realidad nunca fueron tuyas, ser tratada como una carga en la misma casa que dependía de ti para todo. Me equivoqué. La verdadera humillación fue llegar a mi propia entrada de auto después de un largo turno en una cafetería abierta a las 24 horas fuera de Dayton y ver toda mi vida esparcida por el césped del frente como si hubiera sido despejada para la recogida de basura. Mis zapatos de trabajo estaban en el macizo de flores. Mi abrigo de invierno estaba a medio camino debajo del buzón. Una de mis cajas de almacenamiento se había roto en la hierba y viejas fotografías estaban absorbiendo el rocío de la tarde boca abajo en la tierra. Entonces miré hacia arriba y vi a mi padre de pie bajo la luz del porche con su teléfono levantado, filmándome como si esta fuera alguna especie de lección. Mi madre estaba detrás de él con los brazos cruzados apretados. Mi hermana empujó una de mis bolsas con tanta fuerza que la envió a la calle y se rió como si hubiera estado esperando toda la semana un asiento en primera fila. Entonces mi padre dijo, lo suficientemente alto para que los vecinos de enfrente lo oyeran, que tenía 32 años, que estaba drenando a la familia y que quería que me fuera de inmediato. No lloré. No supliqué. No les di el espectáculo que querían. Cargué hasta el último objeto en mi coche, cerré el maletero, volví al porche y miré a cada uno de ellos a los ojos. Les dije que esperaba que durmieran bien esa noche porque un día no dormirían en absoluto. 15 días después, mi teléfono tenía 36 mensajes. Antes de que te cuente por qué, dime qué hora es donde estás y desde dónde estás viendo. Quiero saber hasta dónde viaja esta historia. No conduje a casa de un amigo. Tampoco me detuve en algún lugar y me desmoroné. Conduje 3 salidas hacia el sur, me estacioné detrás de un motel de estancia prolongada junto a la autopista y me senté allí con ambas manos apretadas alrededor del volante hasta que el temblor en mis brazos finalmente disminuyó. Me dolía el pecho. Tenía la cara caliente. Pero la parte más extraña era esa sensación fría y constante debajo de todo. Como si algo dentro de mí hubiera dejado de rogarle a mi familia que se convirtiera en personas que nunca habían sido realmente. Cuando fui a buscar mi teléfono, me di cuenta de que había grabado parte de lo que sucedió por accidente mientras guardaba mis cosas en el coche. Lo reproduje allí mismo en la oscuridad. Mi padre gritando, mi hermana riendo, mi madre diciendo que me lo había buscado yo misma. Lo escuché una vez, luego otra, luego una tercera vez. No porque lo disfrutara, sino porque sabía exactamente cómo funcionaban las familias como la mía. Para la mañana siguiente, se convertiría en un malentendido. Para la semana siguiente, me llamarían dramática. Para Navidad, le dirían a todo el mundo que salí corriendo sin ninguna razón. Así que guardé el archivo, tomé capturas de pantalla de las primeras llamadas perdidas que ya se estaban acumulando y creé una carpeta en mi teléfono llamada "Cuando empiezan a mentir". Esa primera habitación costó más de lo que podía permitirme cómodamente. La luz del baño parpadeaba. La colcha olía a detergente intentando ocultar el humo de cigarrillo. Comí galletas de una máquina expendedora y me senté en el borde del colchón, todavía con mi uniforme de camarera, mirando la pared mientras mi teléfono seguía encendiéndose una y otra vez. Mi padre exigió saber dónde estaba. Mi madre dijo que estaba inestable. Mi hermana envió un mensaje diciendo buena suerte pagando todo por mi cuenta ahora. No respondí a ninguno. En cambio, llamé a la única persona en la que confiaba para que me dijera la verdad sin adornarla. Mason Reed. 2 años antes, había entrado en la cafetería después de una llamada brutal durante la noche, todavía con su uniforme, luciendo como si no hubiera dormido en una semana. Se convirtió en un cliente habitual después de eso. No de una manera de película romántica. Simplemente constante, observador. El tipo de persona que nota cuando alguien apenas se está manteniendo y no lo obliga a fingir lo contrario. Respondió al segundo timbre.
Le conté exactamente lo que había pasado. No protegí a nadie. No suavicé ni una palabra. Cuando terminé, guardó silencio por un segundo, luego me hizo una pregunta. Si te llaman llorando esta noche, ¿vas a volver? Miré alrededor de esa horrible pequeña habitación de motel y me sorprendí a mí misma con la rapidez con que llegó la respuesta. No. Bien, dijo, entonces deja de tratar esto como una pelea que aún necesita arreglarse. No te fuiste de un hogar amoroso. Te fuiste de un sistema que solo funcionaba porque tú permitías que te usara. Eso me golpeó más fuerte que cualquier otra cosa. Porque una vez que lo dijo, no pude dejar de verlo. Durante años, había pagado la mitad de las compras cuando mi madre no tenía suficiente. Le recordaba las recetas. Me encargaba de las contraseñas de streaming, los avisos de seguros, los pedidos en línea, las ventanas de entrega, las alertas de pago tardío. Todas las cosas aburridas e invisibles que mantenían esa casa en movimiento. Yo era la que recordaba lo que todos necesitaban antes de que siquiera lo pidieran. Y, sin embargo, seguía siendo la carga. Cerca de las 2 de la mañana, abrí mi galería de fotos y comencé a eliminar fotos familiares. Cumpleaños, barbacoas, mañanas de Navidad. Todas esas pequeñas mentiras sonrientes. Para cuando finalmente me acosté, tenía una regla y me la repetí hasta que la creí. Nunca iba a volver. A la mañana siguiente, me desperté con rigidez en el cuello, $83 menos en mi cuenta bancaria y el primer pensamiento claro que me habían permitido terminar en años. No me echaron porque fuera débil. Me echaron porque pensaron que volvería arrastrándome. Y por primera vez en mi vida, no iba a hacerlo. Durante los siguientes 3 días, trabajé como alguien que intenta huir de un incendio. Cogí un turno extra de desayuno en la cafetería, luego me quedé hasta tarde una noche cuando una de las chicas universitarias llamó para no ir. Me dolían tanto los pies al final que tuve que sentarme en mi coche durante 10 minutos antes de poder conducir. Pero el dolor casi se sentía útil. Me recordaba que me estaba moviendo. Me recordaba que no estaba de vuelta en esa casa. Escuchando las puertas de los armarios cerrarse de golpe o esperando que alguien decidiera que los había decepcionado de nuevo. Mi gerente lo notó antes de que yo dijera nada. Rosa Álvarez había estado dirigiendo esa cafetería más tiempo del que yo había vivido, y tenía una forma de mirar a la gente que hacía que mentir pareciera inútil. La segunda mañana después de que me fui, me deslizó una taza de café delante de mí antes de abrir y dijo, pareces alguien que o bien se ha liberado o bien se ha destrozado. ¿Cuál de las dos es? Solté una risa que sonaba más cansada que divertida. Luego le conté lo suficiente de la verdad para que el resto fuera obvio. No todo. Solo que estaba fuera de casa, quedándome en un motel, intentando mantener la cabeza baja y averiguando qué venía después. Ella escuchó sin interrumpir, limpió el mostrador, luego dijo algo que no esperaba. ¿Sabes que el hospital de Miller Road tiene uno de esos programas de capacitación para técnicos de atención al paciente, verdad? Admisión rodante. Siempre tienen poco personal. Te mantienes calmada cuando todos los demás empiezan a girar. Eso importa más de lo que la gente piensa. La miré fijamente. 3 años antes, había mirado un programa similar y lo había dejado después de que mi padre pasara un mes haciendo chistes sobre cómo nunca terminaba nada serio. Me dije a mí misma que era mal momento, demasiado caro, demasiado complicado. De pie resopla allí con mi delantal de camarera y las botellas de sirope alineadas detrás de mí, de repente me di cuenta de cuánto de mi vida se había retrasado por culpa de que alguien más llamara a mi ambición poco realista. Esa tarde, Mason se reunió conmigo en una cafetería cerca de la autopista. Llevaba sus pantalones de trabajo metidos en la parte trasera de su camioneta y parecía que tampoco había dormido mucho, pero su voz era firme como siempre. Sacó una libreta amarilla y escribió 3 palabras en mayúsculas. Vivienda, formación, límites. Eso es todo, dijo. Esas son tus prioridades. No defenderte. No comprobar sus estados de ánimo. No escribir mensajes largos intentando explicar lo que ya saben. Miré la lista durante un rato. Era tan simple que casi me enfadó. Porque toda mi vida, cada crisis en esa casa venía con 10 caminos emocionales secundarios adjuntos.
Nunca había resopla solo un problema. Estaba el problema, luego la culpa, luego la reescritura, luego la culpa parcial, luego la reescritura, luego la parte en la que se esperaba que arreglara los sentimientos de las personas que lo causaron. Mason lo estaba cortando todo como si fuera humo. Así que empecé con la vivienda. Para la noche siguiente, encontré un apartamento en el sótano en alquiler en Kettering, propiedad de una profesora de secundaria jubilada llamada Judith Harper. El lugar era pequeño pero limpio, con entrada privada, 2 ventanas estrechas cerca del techo y una pequeña cocina que parecía más vieja que yo. Me preguntó si fumaba, si tenía mascotas y si pagaba a tiempo. Eso fue todo. Ninguna pregunta entrometida. Ninguna simpatía falsa. Ninguna pesca de detalles familiares. Solo términos, llaves y un tipo de dignidad tranquila que me hizo querer llorar más que la crueldad jamás lo había hecho. Usé parte de mi siguiente sueldo y casi todo lo que me quedaba en ahorros para el depósito. Luego compré un colchón usado en Facebook Marketplace a una mujer en Beaver Creek que me ayudó a cargarlo en mi coche con ese tipo de amabilidad que dan los extraños cuando no necesitan una razón. Esa noche, de vuelta en el motel, cambié mi contacto de emergencia de mi madre a Mason. Fue un toque en una pantalla. Nada dramático. Pero se sintió como cortar el último cable que aún estaba conectado a esa casa. Por primera vez desde que me fui, pude ver el contorno de una vida que me pertenecía. Era pequeña. Era frágil. Olía a jabón de motel, café de gasolinera y tela de segunda mano. Pero era mía. Y mientras yo finalmente construía algo real, mi familia seguía sentada en esa casa diciéndose a sí misma que volvería. La segunda vida se volvió difícil. Todavía no habían entendido lo más peligroso que había sucedido la noche que mi padre arrojó mis cosas al césped. No fue que me fuera. Fue que había empezado a pensar con claridad una vez que lo hice. Me mudé al apartamento del sótano de Judith Harper al final de esa semana con 2 bolsas de lona, un colchón de segunda mano, una silla plegable y exactamente una cacerola que casi olvidé empacar. El lugar olía ligeramente a libros viejos y limpiador de limón. No había gritos a través de las paredes. Ni televisión sonando a todo volumen desde la sala de estar como una señal de advertencia. No había pasos arriba que hicieran que mi estómago se tensara antes de siquiera saber quién estaba enfadado. La primera noche allí, me senté con las piernas cruzadas en el suelo con lo main para llevar equilibrado en mi rodilla y escuché el tipo de silencio que nunca había tenido en la casa de mis padres. No el silencio cargado antes de una pelea. No el silencio fino y falso después de una. Silencio real. El tipo que permite que tu cuerpo recuerde que puede relajarse. Mi teléfono vibró mientras comía. Luego vibró de nuevo. Y luego otra vez. Lo recogí y casi me reí. Mi padre quería saber si todavía tenía el inicio de sesión para la cuenta de servicios públicos. Mi madre preguntó si había movido la carpeta con su información de seguro. Mi hermana envió un mensaje que decía, ¿sabes la contraseña de los servicios de streaming porque nada funciona y papá está siendo imposible? Miré la pantalla durante mucho tiempo, no porque estuviera dolida, sino porque de repente todo parecía vergonzosamente obvio. No me extrañaban. Extrañaban mi mano de obra. Extrañaban los sistemas invisibles que había estado manteniendo vivos mientras me llamaban peso muerto. Esa fue la noche en que se fue la última pizca de confusión. Nunca había sido la carga en esa casa. Había sido la oficina central. La asistente no remunerada. La programadora no remunerada. La solucionadora no remunerada. La parte de la máquina que nadie notaba hasta que dejaba de funcionar. Durante los días siguientes, los mensajes siguieron llegando y cada uno de ellos los delataba. Mi madre quería saber quién solía renovar sus recetas en línea porque la aplicación de la farmacia no la dejaba entrar. Mi hermana preguntó si recordaba programar su cambio de aceite porque la lucecita se había encendido en su coche. Mi padre envió 3 mensajes separados sobre un aviso de pago tardío de la compañía de internet como si el universo mismo se hubiera vuelto menos organizado en el segundo en que me echó. Ni una disculpa. Ni una pregunta real sobre dónde dormía o si tenía suficiente dinero o si estaba a salvo. Solo inconveniencia. Solo demanda.
Solo el mismo viejo sistema familiar tratando de llegar a través de mi teléfono y ponerme de nuevo a trabajar. Empecé a dejar los mensajes sin leer. No por despecho. Por claridad. Cada respuesta me habría devuelto al papel que construyeron para mí. Cada respuesta les habría dicho que todavía estaba disponible para ser utilizada. Judith notó algo de eso sin indagar. Estaba regando las flores junto a los escalones una tarde cuando preguntó si las personas que me enviaban mensajes eran las mismas que me habían hecho necesitar un apartamento en el sótano en primer lugar. Dije que sí. Ella asintió como si eso confirmara algo que ya sospechaba. Luego me dijo que una de sus amigas vivía no muy lejos de mi antiguo vecindario y había mencionado haber oído que mi padre le había estado mostrando un vídeo de la noche en que me echó. Debió haber pensado que demostraba algún tipo de punto. Pero según su amiga, no estaba funcionando como esperaba. La gente se preguntaba por qué un hombre adulto filmaba a su hija parada en el patio mientras sus cosas estaban tiradas en el césped. La gente decía que parecía cruel. No dije mucho después de eso. Pero más tarde esa noche, me senté en el borde de mi colchón y dejé que eso se asimilara. Mi padre siempre había contado con el ruido para controlar una habitación. Contaba con ser más ruidoso, más duro, más seguro. Contaba con que todos los demás se adaptaran a él. Pero la crueldad pública es arriesgada. A veces la multitud no aplaude. A veces simplemente te miran de manera diferente después. Ese pensamiento se quedó conmigo. También algo más. La venganza. Al menos la que dura no siempre se parece a gritar de vuelta. A veces se parece a la ausencia. A veces se parece a dejar que las personas sientan todo el peso de todo lo que solías cargar por ellas. A veces se parece a un silencio tan completo que lo único que pueden oír es el sonido de sus propias vidas desmoronándose sin que tú estés allí para mantenerlas unidas. Y cuanto más me enviaban mensajes, más entendía que el silencio ya estaba haciendo exactamente lo que yo necesitaba que hiciera. Para el día 15, las grietas en esa casa ya no eran lo suficientemente pequeñas como para ocultarlas con excusas. Se habían convertido en ruido. Ruido real. El tipo que se derrama en la entrada de auto, en la calle, en las conversaciones de otras personas, les guste o no a una familia. Lo sabía incluso antes de revisar mi teléfono esa noche. Acababa de regresar de un turno nocturno, me quité los zapatos y me senté en el borde de mi colchón cuando la pantalla se iluminó una vez. Luego otra vez. Luego otra vez. Hasta que toda la habitación no dejaba de parpadear cada pocos segundos como una advertencia de tormenta. Cuando finalmente lo cogí, había 36 mensajes esperándome. 36. No durante una semana. No distribuidos educadamente a lo largo del día. Todos apilados en una horrible explosión como si todos en esa casa se hubieran dado cuenta de repente al mismo tiempo de que no iba a volver a salvarlos de lo que habían creado. Mi padre había enviado el primero justo después de las 11. ¿Dónde diablos estás? Luego otro. Respóndeme ahora mismo. Luego otro exigiendo saber si había cambiado alguna configuración de cuenta antes de irme. Como si hubiera pasado mi exilio planeando contra su paquete de cable en lugar de intentar reconstruir mi vida. Los mensajes de mi hermana llegaron después y, por una vez, ni siquiera sonaba engreída. Papá está legítimamente enloqueciendo. Mamá está llorando de nuevo. Esto se está volviendo una locura. Luego, a las 3:22 de la mañana, mi madre me envió el mensaje que casi me hizo reír a carcajadas en ese silencioso y pequeño apartamento del sótano. Esto tiene que parar ya. Llámame de inmediato. Tiene que parar. Como si yo fuera la que había puesto todo en movimiento. Como si mi silencio fuera de alguna manera más violento que arrojar la vida de una hija al césped con una audiencia mirando. Seguí desplazándome. Cargos por demora. Recordatorios perdidos. Una discusión con la compañía de Internet porque nadie podía responder a las preguntas de seguridad. Mi madre perdiendo su cita de seguimiento porque no sabía dónde estaba guardada la información de inicio de sesión. Mi hermana furiosa por su seguro de coche porque había ignorado el aviso de renovación hasta que hubo una penalización adjunta. Y resopla debajo de todo eso, corriendo como un cable vivo a través de cada mensaje, había pánico. No duelo,
No remordimiento. Pánico. El tipo de pánico que sienten las personas cuando la persona a la que trataban como infraestructura invisible desaparece y de repente todos los pequeños sistemas que se burlaban se vuelven necesarios. Esa misma tarde, uno de los camareros de la cafetería me dijo que había oído algo a través de su prima que conocía a alguien de mi antiguo vecindario. El vídeo que mi padre había filmado esa noche había dado más vueltas de las que pretendía. No viral. Nada dramático como eso. Simplemente lo suficiente. Lo suficiente como para llegar a las señoras de la iglesia, las esposas de los almacenes, las vecinas con porches y opiniones. El tipo de cadena local que puede arruinar silenciosamente la imagen de un hombre sin decir nunca su nombre demasiado alto. La historia ya no se trataba de una hija parásita a la que echaron. Se trataba de un padre que arrojó las cosas de su hija adulta al patio y la filmó mientras limpiaba el desorden. Y lo peor para él, sospechaba, era que la gente no lo miraba con miedo. Lo miraban con juicio. No hay nada que los hombres como mi padre odien más que volverse más pequeños a los ojos de los demás. Enterrado en medio de todos esos mensajes estaba uno que se quedó conmigo. Él no puede dormir. Era de mi hermana. Y fue lo único honesto que me había enviado desde que me fui. Me senté allí mirando esas 3 palabras durante mucho tiempo. No porque sintiera pena por él. Porque recordaba exactamente lo firme que se veía esa noche bajo la luz del porche. Cuán seguro, cuán orgulloso de su propia crueldad. Los hombres como él siempre piensan que las consecuencias pertenecen a otras personas. Resopla creen que la rabia arde caliente y rápida y luego desaparece por la mañana. Creen que todos los demás deben despertarse y seguir adelante. Pero la vergüenza no funciona así. La vergüenza regresa. Se instala en las paredes. Aparece a las 3 de la mañana cuando la casa está en silencio y ya no hay nadie a quien culpar más que a uno mismo. No respondí a un solo mensaje. Puse mi teléfono boca abajo a mi lado y escuché el silencio del sótano de Judith. A las tuberías zumbando suavemente en las paredes. A mi propia respiración que se desaceleraba. En algún lugar al otro lado de la ciudad, mi familia estaba aprendiendo lo que se sentía al vivir dentro del caos que solían entregarme. Y por primera vez desde que me fui, supe con absoluta certeza que su peor noche no había comenzado cuando me fui. Había comenzado cuando se dieron cuenta de que lo decía en serio. La primera vez que respondí a mi padre después de irme, estaba en mi descanso en la cafetería, sentada en mi coche con una taza de café de papel que se había enfriado en el portavasos y mi delantal todavía atado a mi cintura. Su nombre apareció en la pantalla justo después del mediodía. Y por un segundo, todo mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Mis hombros se tensaron. Mi estómago se apretó. Ese viejo reflejo volvió tan rápido que casi me enfadó. Pero la ira era útil ahora. Me mantenía despierta. Me impedía volver a la versión de mí misma que solía responder al primer timbre y disculparme antes de saber siquiera lo que supuestamente había hecho mal. Así que antes de contestar, abrí la grabadora de voz en mi teléfono y le di a grabar. Luego respondí con una sola palabra. ¿Qué? No dijo hola. No preguntó dónde estaba ni si estaba bien. Entró directamente en el mismo tono que había usado en el césped. Solo que ahora había algo más áspero debajo. Tu madre es un desastre. Tu hermana es imposible. Los vecinos están hablando. Se están perdiendo facturas. Esto ha ido demasiado lejos. Me recosté en el asiento y lo dejé hablar. Enumeró cada problema en esa casa como si yo los hubiera causado al irme, en lugar de exponerlos al negarme a seguir cargándolos. Dijo que era egoísta. Dijo que estaba haciendo las cosas más difíciles a propósito. Dijo que las hijas decentes no desaparecen cuando su familia está bajo presión. Esa parte casi me hizo reír. Presión familiar en el lenguaje de mi padre siempre había significado que alguien más tenía que facilitarle la vida. Luego dijo lo que sabía que había estado rodeando todo el tiempo. Si no vienes a casa y ayudas a arreglar esto, me aseguraré de que todo el mundo sepa qué clase de hija eres. Miré por el parabrisas hacia el estacionamiento de la cafetería, hacia la gasolinera al otro lado de la carretera, hacia una mujer empujando un cochecito hacia la tienda de conveniencia. Y algo dentro de mí se quedó completamente quieto.
Ahí estaba. No preocupación. No arrepentimiento. Reputación. Control. Chantaje disfrazado de valores familiares. ¿Te refieres a la hija a la que tiraste al césped mientras la filmabas? Dije. Se quedó en silencio tan rápido que casi pareció que la línea se había caído. Luego regresó más hostil, más bajo. ¿Crees que eres muy lista ahora? ¿Crees que la gente te está llenando la cabeza de tonterías? No, dije. Creo que estoy escuchando mis propios pensamientos por primera vez en años. Empezó Resopla a subir la voz, pero lo interrumpí antes de que pudiera coger impulso. Y para que quede claro, estoy grabando esta llamada también. El silencio después de eso fue limpio y duro. Casi podía oírlo intentando decidir si la rabia todavía funcionaba cuando alguien ya no le tenía miedo. Colgó sin decir una palabra más. Me quedé allí un segundo con el teléfono todavía en la mano, luego solté una risa tan aguda que incluso me sobresaltó. No porque fuera gracioso, sino porque el truco entero finalmente había dejado de funcionar. Envié el archivo de audio a la misma carpeta que la grabación del césped, luego volví adentro y terminé mi turno como si mi vida no estuviera cambiando por horas. Resopla esa misma tarde, justo antes de cerrar, Rosa me llamó a la oficina y me dijo que el hospital se había puesto en contacto. El programa de técnicos de atención al paciente había revisado mi solicitud. Querían una entrevista. Acelerada porque tenían poco personal y porque a alguien del hospital le había gustado mi historial laboral y mis referencias. Rosa sonrió cuando lo dijo. Como si hubiera estado esperando que creyera que pertenecía a algo más grande que la supervivencia. Debería haber llorado. En cambio, sentí ese calor tranquilo extenderse por mi pecho. La misma semana que mi padre perdía el sueño porque dejé de dirigir su hogar, yo finalmente me estaba acercando a un futuro en el que él había pasado años entrenándome para dudar. Cuando volví a casa de Judith Harper esa noche, su luz del porche estaba encendida. Estaba parada junto a los escalones laterales con un cardigan en una mano y una regadera en la otra, con una mirada en su rostro que me decía que algo ya había sucedido. Tu padre pasó por aquí. Dijo. Tan tranquila como el tiempo. Mi pulso se aceleró, pero levantó una mano antes de que pudiera hablar. No lo dejé entrar. Le dije que si quería montar una escena, podía hacerlo en la acera donde todo el mundo pudiera oír. La miré fijamente. Ella se encogió de hombros y me entregó un trozo de papel doblado con su número de teléfono. Como si él de alguna manera hubiera asumido que había perdido completamente al hombre. Luego dijo lo único que no sabía que necesitaba oír. Los hombres como ese solo se vuelven más ruidosos cuando se dan cuenta de que nadie les obedece más. Miré hacia la calle oscura. Hacia el tranquilo y pequeño vecindario que me había dado más dignidad en una semana que mi propia familia en años. Resopla y entendí algo que debería haber aprendido mucho antes. Mi padre no se estaba desmoronando porque me amaba y me perdió. Se estaba desmoronando porque sentía que el control se le escapaba de las manos. Y 2 noches después, iba a volver en persona y descubriría cuán completamente se había ido. 2 noches después, regresó justo después del atardecer. Vi su camioneta primero, estacionada torcida a lo largo del bordillo frente a la casa de Judith Harper como si todavía creyera que cada pedazo de tierra cerca de mí le pertenecía por defecto. Luego vino el golpe. Fuerte. Agudo. Tan familiar que todo mi cuerpo se tensó antes de que siquiera llegara a la puerta. Por un segundo, estuve de vuelta en ese césped con la luz del porche en mis ojos y mi vida esparcida en la hierba. Luego miré alrededor del pequeño apartamento del sótano que había pagado yo misma. El colchón de segunda mano, la silla plegable, el mostrador astillado junto al fregadero. Nada en esa habitación era impresionante, pero cada centímetro era mío. Abrí la puerta con la cadena puesta. Mi padre se veía peor que por teléfono. Tenía los ojos rojos. La mandíbula apretada. Llevaba la misma chaqueta de trabajo de la noche en que me echó. Y de alguna manera, eso lo hacía parecer aún más pequeño. Tenemos que hablar. Dijo. Estamos hablando. Dije. Miró por encima de mí hacia el apartamento, absorbiendo su pequeñez.
probablemente esperando que sintiera vergüenza. No lo hice. Tu madre se está desmoronando. Dijo. Tu hermana llora todos los días. Esto ha durado demasiado. Me echaste. Dije. ¿Lo filmaste? Su cara se contrajo. Cambió de peso y probó un tono más suave que sonaba mal en su boca. Estaba tratando de hacerte ponerte de pie por tu cuenta. Casi me reí. Esa era la reescritura. Así es como los hombres como él limpian su propia brutalidad en sus cabezas. Prenden el fuego, luego lo llaman motivación. Estoy de pie por mi cuenta. Dije. Eso es lo que no puedes soportar. Me miró por un largo segundo y vi que lo golpeaba todo a la vez. La vieja versión de mí habría escuchado madre y hermana y familia e inmediatamente habría empezado a negociar conmigo misma. Esta versión ya no buscaba su aprobación. Así que dejó el acto. Me estás haciendo parecer un monstruo. Dijo. Eso fue todo. No me equivoqué. No lo siento. No debería haberlo hecho. Solo eso. Me estás haciendo parecer un monstruo. Me reí en su cara. No te estoy haciendo parecer nada. Dije. Tú mismo lo hiciste. Se puso rojo. Luego vino la vieja línea. La que los padres como él siempre usan cuando la verdad los acorrala. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Me acerqué un poco más a la puerta. ¿Quieres decir después de todo lo que hice por ti? Resopla, ¿quién se quedaba en casa para las entregas? ¿Quién rastreaba las facturas? ¿Quién se encargaba de las citas de mamá? ¿Quién recordaba las contraseñas? ¿Quién pagaba la comida cuando la tarjeta era rechazada? ¿Quién mantuvo esa casa en funcionamiento mientras me llamabas peso muerto? No respondió porque no podía. El silencio entre nosotros se sintió más grande que el patio en el que me había arrojado. Luego lo dijo en voz baja, hostil, y con la intención de herir. Las familias no sobreviven a hijas como tú. Quizás se refería a hijas que dejan de obedecer. Hijas que recuerdan lo que realmente pasó. Hijas que dejaron de cargar con todo el peso de los demás y aún así se negaron a desaparecer de la historia. No lo sé. Pero lo miré directamente a los ojos y dije, entonces quizás la familia que construiste no debería sobrevivir así. En realidad, se estremeció. Justo en ese momento, la luz del porche de Judith se encendió arriba y en algún lugar al otro lado de la calle se movió una cortina. Bien. Que lo oigan. Que lo oigan todos. Extendió una mano hacia la rendija de la puerta como si todavía pudiera arrastrarme por pura costumbre, pero retrocedí y dije, vete. Ahora. Me miró fijamente por un segundo más, respirando con dificultad, y le di la pieza final con una voz tan tranquila que incluso a mí me sorprendió. Si vuelves aquí otra vez, reproduciré las grabaciones para cualquiera que esté lo suficientemente cerca para escuchar. Eso terminó la conversación. Se giró, caminó hacia su camioneta y se fue demasiado rápido, los neumáticos raspando el bordillo al salir. Cerré la puerta con llave, me apoyé en ella y me quedé allí respirando hasta que mis manos dejaron de temblar. Resopla un minuto después, mi teléfono vibró. Judith. Orgullosa de ti. Además, casi se lleva mi contenedor de reciclaje. Lo que me dice que la conversación no salió como él planeó. Me reí de verdad esa vez. 2 días después de eso, me paré bajo una carpa blanca emergente en la Feria de Salud Comunitaria del Condado de Montgomery. Vestida con un uniforme azul marino y una credencial de plástico con mi nombre. Mi entrevista había ido bien. Mejor que bien. El hospital me quería en el programa de técnicos de atención al paciente con la mayor parte de la formación patrocinada si me comprometía a quedarme. Ni siquiera había empezado todavía y ya me sentía más respetada allí de lo que me había sentido en mi propia casa en años. Esa mañana, estaba ayudando a la gente a registrarse para controles de presión arterial y exámenes de glucosa, mostrando a las parejas mayores a dónde ir. Calmando a un niño pequeño que tenía miedo de la estación de pinchazo en el dedo y respondiendo preguntas de personas que me miraban como si perteneciera exactamente donde estaba. Alrededor del mediodía, los vi al otro lado del parque. Mi madre primero.
Luego mi hermana cargando platos de papel de las mesas de picnic. Luego mi padre, parado rígidamente a su lado fingiendo que no me veía. Algunos de los vecinos de nuestra antigua cuadra también estaban allí, deambulando entre los puestos, hablando de esa manera local casual que nunca se mantiene casual por mucho tiempo. Una mujer que reconocí de la acera se acercó a mí y dijo: Eleanor. No tenía idea de que ahora trabajaras en atención médica. Eso es maravilloso. Maravilloso. Palabra graciosa considerando que la última vez que me vio mi abrigo estaba en el macizo de flores y mi padre estaba filmando. Otra mujer preguntó si era cierto que había sido aceptada en el programa de capacitación. Antes de que pudiera responder, uno del personal del hospital a mi lado sonrió y dijo: se lo ha ganado. Somos afortunados de tenerla. Vi a mi padre oír eso. Lo sé. Porque su expresión cambió de una manera que nunca antes había visto. No era enfado. No era exactamente vergüenza. Era algo más plano. La mirada de un hombre dándose cuenta de que la historia que contaba sobre alguien ya no encajaba en público. Mi hermana vino primero. Por una vez, no tenía ese borde engreído en su voz. ¿Podemos hablar?, preguntó. Puedes hablar, dije. Miró hacia nuestros padres y bajó la voz. Todo ha sido una locura desde que te fuiste. Él grita todo el tiempo ahora. Mamá sigue llorando. La gente sigue haciendo preguntas. No dije nada. Luego me miró con los ojos llorosos y dijo lo más parecido a la verdad que había oído de ella en años. No pensé que llegaría tan lejos. Pateaste mi bolso a la calle, dije. Ella tragó saliva con dificultad. Lo sé. Te reíste. Su cara se arrugó allí mismo. Lo sé. Creí que lo decía en serio. Pero creer y perdonar no son lo mismo. No puedes llamarme tu hermana solo cuando la casa se pone lo suficientemente fea como para que necesites que alguien más se interponga en su camino, dije. La fealdad estaba ahí antes de que me fuera. Tú solo no eras la que la llevaba. Luego mi madre se acercó, frágil y nerviosa, mirando a su alrededor como si la vergüenza pudiera tener ojos. Por favor, dijo en voz baja, no aquí. Casi sonreí. Llegaste aquí, dije. Todo. Miró mi credencial, mi portapapeles, mis compañeros de trabajo, y algo en su rostro cedió. Quizás fue vergüenza. Quizás fue duelo. Quizás fue solo la primera comprensión real de que había construido algo más allá de ellos. Entonces mi padre finalmente cruzó el césped. Sin gritos esta vez. Sin actuación. Se detuvo a unos pocos pies y dijo: pareces ocupada. Lo estoy, dije. Asintió una vez y miró a la gente a nuestro alrededor. El puesto, la fila de residentes esperando ser atendidos, el personal saludándome por mi nombre. Por primera vez en mi vida, no tenía un guión útil. Así que le di la verdad tan claramente como pude. No voy a volver. No voy a asumir ese papel de nuevo. Lo que haya pasado después de que me fuera no es algo que te hice yo. Es lo que ya estaba ahí cuando dejé de preocuparme por ello. Mi madre lloró en silencio. Mi hermana se secó la cara. Mi padre solo se quedó allí, con la mandíbula apretada, los ojos cansados, y no dijo nada porque ya no había nada que decir que no lo hiciera más pequeño. Luego agregué la única misericordia que tenía. Quizás algún día hablemos de nuevo, pero si ese día llega, no será porque me necesites útil. Será porque finalmente aprendiste a tratarme como si importara, incluso cuando no te hago la vida más fácil. Luego una de las enfermeras llamó mi nombre desde la mesa de al lado y volví a mi trabajo. Ese fue el final que obtuvieron. No un reencuentro. No un colapso dramático en lágrimas. Solo yo eligiendo mi propia vida delante de ellos mientras ellos se paraban allí entendiendo, quizás por primera vez, que ya no eran el centro de ella. Más tarde, cuando la feria se estaba desmontando y el parque comenzaba a vaciarse, me paré junto a mi coche y abrí la grabación de la noche en el césped. La voz de mi padre. La risa de mi hermana. Mi madre casi no cantaba nada. Escuché durante unos segundos, luego la borré. No porque merecieran esa amabilidad, sino porque ya no necesitaba la prueba.
La verdad ya había hecho su trabajo. Mi padre había aprendido que la crueldad no se convierte en autoridad solo porque la dices en voz alta. Mi hermana había aprendido que unirse no te hace inocente. Mi madre había aprendido que el silencio en medio del maltrato sigue siendo una elección. Y yo aprendí algo más difícil que todo eso. A veces irse no es una traición. A veces es lo primero honesto que haces por ti misma. El amor que solo aparece cuando te quedas pequeña, te quedas callada y eres útil, no es amor. Es control disfrazado de rostro familiar. Y si irse es lo único que finalmente obliga a las personas a ver cómo son sin ti cargándolas, entonces irse no es cruel.